Fuerte Banorte. Selección mexicana. 50 jugadores se pelean por 26 lugares para ir a la Copa del Mundo. Queda solo una oportunidad. Amigos de Deporte Fuerte Banorte, qué gusto estar con ustedes de nueva cuenta junto con Sara Setune, quien saludo. ¿Cómo te va, Sara? Muy bien, Francisco, un gusto estar contigo, con toda la gente que siempre nos escucha y nos acompaña en Deporte Fuerte Banorte. Puedo decir decepcionada un poco, ¿no? Porque hablábamos de la calidad que podíamos tener en estos partidos, lo que nos iban a entregar, y creo que, o por lo menos personalmente, quedó abajo, no nada más México, Bolivia y Panamá. Quedé, la verdad, decepcionada de lo que vi, pero todavía confío en que pueda llegar algo mejor. Ciertamente, Sara. Mira que hacíamos las cuentas y Javier Aguirre ha comentado que tiene más o menos 50 jugadores elegibles, seleccionables para la Copa del Mundo. Puede ser un poco más, un poco menos, pero pensemos en esos 50. ¿Cuántas oportunidades quedan para entrar a esa lista selecta? Yo creo que el partido contra Islandia, que se juega en otra fecha que no es FIFA, por lo tanto con jugadores de la liga local, y después de eso yo imagino que vendrá ya el filtro para que los partidos de marzo sean con la base que tiene Javier Aguirre. Yo creo que compartiendo contigo, ¿no?, la decepción como espectáculo de esos partidos, como desempeño colectivo de esos partidos, sí encuentro un par de asuntos que hay que considerar. En primero, por supuesto, que es una lista nueva, ¿no? Al no ser fecha FIFA, la que utilizó Javier Aguirre, con jugadores que, pues básicamente no han jugado juntos, con 5 debutantes en los 2 partidos, contra una Panamá y una Bolivia que tampoco tenían a sus mejores elementos. Una se prepara para el Mundial, que es el caso de Panamá, la otra se prepara para la repesca de marzo, que se va a jugar en Monterrey contra Surinam, y si gana, o el que gane, se enfrentará a la selección de Irak ya por un boleto para el Mundial. Pero en este equipo yo creo que puede haber muchas ansias además de todo eso. ¿Por qué? Porque se cierra la lista, porque todo el mundo quiere entrar, y eso a mí me da la impresión de que hace caer en muchas imprecisiones. Colectivamente entonces quedamos, no había manera de juzgar a ese equipo, pero además las condiciones de rival y donde se jugó el partido, particularmente el de Bolivia, creo que lo hicieron más difícil, ¿no piensas? Sí, creo que fueron condiciones, no sé si así las buscaba Javier Aguirre y en general la federación, pero la cancha no es que estuviera en muy mal estado, pero tampoco era la mejor. Por supuesto que la sensación térmica de 40 grados afectó y todo fue sumando a que no se pudiera desarrollar un poco más de fútbol. Entiendo que nadie esperaba un juego colectivo estrella, porque ni la misma selección A tiene hoy por hoy un muy buen juego colectivo, pero creo que sí había conceptos que Javier Aguirre ya había podido imprimir en sus equipos y que ahora vuelven a perderse, ¿no? Creo que sí se dio, tomando en cuenta que no son los primeros seleccionados. Yo vi un poquito un paso atrás en cuanto a fútbol, en cuanto a ganas, en cuanto a ese ímpetu que dices que de repente rebasa a los jugadores. Sí me está preocupando que de pronto es más el ímpetu que el fútbol. Siempre, y lo hemos comentado, será un plus el ímpetu y la personalidad, y como habla Javier Aguirre de tener esas ganas, ¿no?, de poder representar a tu país. Pero creo que últimos partidos de esta selección y de la titular les gana más el meter la pierna, el discutir, el no achicarse, que el fútbol. Un ejemplo para mí es Marcel Ruiz, que es un gran jugador, que qué bueno que no se achica, que va y pelea, pero de pronto lo exagera. Y creo que eso está pasando en varios jugadores, justamente por el mensaje del técnico, por las ganas de quedar en la lista final, y se está entonces dejando el fútbol en un segundo término. Para mí es hoy la intensidad y la personalidad antes que el fútbol, y creo que no tendría que ser así. Ojalá y que de lo que pase de aquí al Mundial, el fútbol vuelva a tener ese primer lugar. Mira, Sara, que me haces recordar algunos pasajes de los cuales, pues me imagino que se tiene que aprender, se tuvo que haber aprendido. Uno de ellos, una expulsión de Luis García en una Copa del Mundo. Otra expulsión del propio Javier Aguirre en otra Copa del Mundo, la del 86 contra la selección de Alemania en Monterrey, que a fin de cuentas desequilibran los partidos. Y en efecto, yo también me preocupo por una situación en particular, la falta de concentración. Entiendo que un
jugador pueda tener esa animosidad exacerbada por demostrarle a Javier Aguirre que quiere estar en la lista, que merece estar en ella, pero el tener una tarjeta amarilla al primer minuto de juego, como le sucedió a Jorge Sánchez, ya le condicionó el resto del partido. Sí, una entrada que no tenía razón de ser, una entrada demasiado fuerte, pegada a la banda, antes del segundo 60 de partido, ya le condicionó, y creo que ese carril que se abrió por el lado derecho le hizo mucho daño al partido y también al propio Jorge Sánchez. Pero a los 4 minutos hay una mala salida de Israel Reyes, entrega mal el balón en un saque de meta. Y empezando el segundo tiempo, Tala Rangel entrega también una pedrada a Charly Rodríguez, que tiene un hombre atrás en una salida desde la propia portería, y se la quita y termina con un disparo al poste de la selección de Bolivia. Entendiendo que el resultado, vamos a suponer que era lo de menos en esta ocasión, aunque la crítica y la afición siempre juzgan el resultado en primer lugar, sí son desconcentraciones de las que hay que aprender. Arriesgar una amarilla, arriesgar una roja, arriesgar un balón que tienes en los pies, sí te habla de desconcentración, sí te habla de ansiedad, y sí te habla, me imagino, Sara, cuando, así como un partido de fútbol se suele definir en detalles, también una lista definitiva para la Copa del Mundo se puede definir igualmente por cosas a los que uno tal vez no le da demasiada importancia, pero que para el técnico sí puede ser esa prueba mental a la que está exponiendo a sus futbolistas. Hashtag Deporte Fuerte Banorte. O sea, yo no quisiera estar, y sí, pero en la cabeza de Javier Aguirre, ¿no? Porque todos nosotros teníamos la idea de, a ver, esto no es lo colectivo, es lo individual, y cada quien fue calificando pues a su gusto, con, digamos, con los temas que cada quien tenía, y tal vez Javier Aguirre tenga otros diferentes, ¿no? Yo, y lo comentaba en par de espacios, más que en el partido, que por supuesto se influye, creo que muchos técnicos se fijan en el entrenamiento, ¿no? En la personalidad, me refiero a llegar temprano a entrenar, las comidas, todo el digamos, entrenamiento invisible que es el que de pronto en los medios, en general en la afición, no conocemos, ¿no? Los viajes, cómo te llevas con los demás. Creo que al final todo eso va a pagar más, sí, las desconcentraciones o no, que hagas en el terreno de juego. Creo que sí, y lo comenté yo hace varios episodios, que ser local y tener la Copa del Mundo en casa te podía, por supuesto, motivar, pero también presionar. Y creo que hoy varios jugadores que no se sienten seguros, justamente uno de ellos Jorge Sánchez, ¿no? Por lo que pasó con Richie Ledesma, que creo que es de lo más positivo, y por cómo se ha abierto esa baraja por la lateral derecha, creo que Jorge es de los más presionados y se notó de inmediato. Por ahí Charly se le ha criticado y ha tenido 20,000 oportunidades y no termina por convencer. Entonces sí creo que en estos partidos, y creo que se va a repetir en el de febrero, es eso, la presión de estar antes de lucir, porque así es el futbolista, porque así es el ser humano, y porque esas son las dudas que con las mismas respuestas y con lo mismo que ha dicho Javier Aguirre y en los medios, aunque uno trate de blindarse como jugador, pues te llega, ¿no? Ese ruido de hay 6 o 7 dudas, si estoy jugando bien, estoy jugando mal, me va a alcanzar para llegar al Mundial, cuando nadie daba por duda que Jorge iba a llegar, aparece Richie, aparece Huescas y van apareciendo cada vez más. Entonces creo que la cabeza del futbolista, vuelvo al tema, más que en lo futbolístico, está en 1000 cosas de cara a la Copa del Mundo. Además de eso, yo también preguntaría a Sara si ese mismo temor no se le contagia voluntaria o involuntariamente al director técnico, porque sí pienso que tenemos pocos futbolistas que pueden hacer diferencia. Sí, si no partimos de lo colectivo, que efectivamente está en proceso todavía lo colectivo, siempre la individualidad es la que te puede hacer la diferencia, con un mano a mano, con un desborde, con un buen centro, etcétera. Creo que las dos incursiones del Guadalajara dieron eso, como lo da Gilberto Mora, como lo puede dar Marcel Ruiz. Sin embargo, yo no sé hasta dónde el propio Javier Aguirre y el jugador no quieran arriesgar demasiado el balón, es decir, rehúsen ese mano a mano por no perder la pelota y recibir un contragolpe, porque los técnicos también piensan de esa manera en términos generales. Termina la jugada, no arriesgues el balón, no hagas una finta de más, y eso ha terminado por mecanizar al fútbol desde hace muchos años.
Creo que eso también puede estar pasando con la selección nacional. Pero además de esta situación de la confianza, yo sí creo que hubo quien levantó la mano sin estar convocado porque no podía estar convocado y de hecho no ha sido considerado en las últimas ocasiones, que es Julián Quiñones. Yo sí veo, aparte del buen aporte que dio el Guadalajara, me gustó Brian, me gustó Richard, me gustó la Hormiga, Tala, por más que cometió ese error, creo que ya con estos 2 partidos seguidos de titular parece dar un paso al frente inclusive sobre Malagón, pero creo que por el costado izquierdo nos cuesta mucho más trabajo avanzar. Si por la derecha de repente pruebas al Piojo Alvarado, es casi propiedad de él esa banda, pero también tienes a Lainez, pero también tienes algunas alternativas. Por el lado izquierdo no las tienes por la gran cantidad de lesionados que tiene el equipo. Yo sí veo francamente a Julián Quiñones puestísimo, segurísimo, casi te apostaría, no lo tomes por un hecho, que estaría en la lista definitiva y que sí tiene muchas posibilidades de ser titular. Creo que, y lo bien comentas, ¿no? Creo que el gran ganador de esta fecha es él, porque en todos los espacios y en la mayoría se hablaba de Julián Quiñones. Julián Quiñones, por lo que está haciendo, por supuesto, porque tener 16 goles en la Liga de Arabia, empatando a Cristiano, porque justo hay quien luego dice, no, bueno, pero está en Arabia. Entonces, que lo valoren igual, ¿no? Porque dicen, Cristiano Ronaldo, 960 goles, es un histórico, pero cuando mete 16 goles Julián Quiñones no es histórico o no importa porque la liga es menor. Me parece que hay que darle su justo valor al delantero que lo sigue haciendo muy bien. Yo creo que por lo que él está haciendo y por lo que no se ve en la selección nacional, yo también te diría que tiene un lugar. Lo que me hace dudar es el mismo Javier Aguirre, ¿no? Que él no se nota tan convencido de tener a Julián y sobre todo el dónde colocarlo. Él alguna vez habló que Michel era el técnico de Quiñones y platicó con él para decirle, oye, ¿en dónde lo ubicas mejor? ¿En dónde le sacas más provecho? Porque como que en el esquema, por lo menos mental de Javier Aguirre, todavía no le encuentra la mejor posición a Julián Quiñones, pero hoy por hoy yo creo que Julián te puede jugar por todo el frente del ataque, habrá donde se desempeñe mejor, pero yo sí creo que Julián tiene que estar. Me parece que llego a esa misma conclusión que tú. Ledesma creo que se mete en la conversación y es una duda más, ¿no? A ese lado izquierdo, si quieres al Richie, ¿no? Que ahora jugando con línea de 3, creo que Richie lo hizo de maravilla. Tienes a Reyes, no sé todavía si Kevin, Huescas no va a llegar, ¿no? Hablando de esos lesionados, también no es que haya poca calidad, pero había pocos jugadores en buen momento y que se estaban acoplando al sistema y varios de ellos están lesionados, entonces le vuelves a cambiar el tema al técnico nacional. Entonces sí creo que Richie levantó la mano, creo que la Hormiga sigue metiéndose ahí, pese a que no anotó, mostró buenos movimientos. A mí me hubiera encantado ver más a Fimbres, creo que es el único asterisco que pongo de los que vi. Me hubiera encantado ver al jugador de Monterrey, yo lo había dicho, ¿no? Que es de los mejores para mí, pero entiendo que como volantes hay mucha calidad. Lo de Marcel, me gustó ver. El tema de Mora, veremos cómo está físicamente, pero creo que lo de Julián termina siendo casi por los demás. Él está casi seguro en la lista. Fíjate que en el caso de Gilberto Mora, la preocupación es mayor porque estaba en la concentración y tuvo que ser devuelto, ¿no? Aparentemente es una pubitis o pubalgia la que está sufriendo el futbolista de Xolos de Tijuana, lo cual no descarto, y así es la vida, así son las cosas, que tenga que ver con el terreno de juego en el que se entrena y en el que juega sus partidos como local, que sabemos es una superficie artificial que siempre puede provocar algunas lesiones distintas para quienes juegan sobre césped natural. Pero Javier Aguirre justamente fue preguntado sobre ese asunto. ¿Hasta cuándo esperar? ¿Cuál es el límite para saber qué futbolista ingresa o no va a estar en la lista definitiva? Aquí está Javier. Y cualquier selección espera hasta que la FIFA te obligue a dar una lista completa. Nosotros estamos a, 5 meses, no sé cuántos meses del Mundial. Y yo les he pedido que estén sanos y jugando, ¿no? El que esté sano y jugando, pues ya será decisión nuestra tomarlo o no en cuenta. De momento, hoy estamos en enero, falta mucho tiempo aún y tenemos en el radar a Huescas, tenemos en el radar a Chino Huerta, tenemos en el radar a Chávez, chicos que han sido
operados y que están en proceso de rehabilitación. Lo estamos monitoreando. Tenemos una persona nuestra que vive en Europa y permanentemente se mueve a estar con ellos, a ver cómo van el día a día y nos informa. Creo que es lo más que podemos hacer, ¿no? Estar cerca de ellos, darles parte de cariño, pues darle un seguimiento porque son jugadores importantes, evidentemente. #Experiencia Banorte. Es que esto, Sara, amigos, es un quirófano. Qué mala pata ha tenido Javier Aguirre y varios de los futbolistas de la selección en los últimos tiempos. ¿Contaste la cantidad de operados que tiene, Sara? Sí, y prácticamente todos podrían ser titulares, ¿no? Lo de Huescas, que estaba ahí peleando y creo que levantaba la mano para ser titular por el lateral derecha. Chino estaba convirtiéndose en el extremo por izquierda. Chávez, no sé si titular, pero pelearía sin problemas en el medio campo, o lo era, ¿no? Era titular antes de la lesión, que es lo que le abre la puerta a Gilberto Mora. No lo mencionó, pero sabemos el tema de Santi Jiménez. Y yo sumaría el tema de Alexis Vega, ¿no? Que creo que él por tiempos podrá llegar, solamente es en qué nivel, porque llegó a su máximo hace un semestre y después las lesiones han limitado a Alexis Vega, pero creo que va a llegar. Y ha habido una nueva preocupación, ¿no? El tema de Edson Álvarez, que estuvo 3 semanas fuera, regresa en la Europa League con el Fenerbahce y él mismo anuncia que hubo una recaída de su lesión, que va a volver a tener una pausa esperando estar al 100%. Entonces, aunque falten 5 meses, como lo hace Javier Aguirre, que tu capitán, que uno de tus pilares, que uno de tus líderes tampoco esté al 100%, me parece que sí te habla ya de hasta 8 elementos, que 6 de ellos podrían ser titular, y que sí, es siempre imponderable de cara a un mundial como lesiones, pero 8 o 6 sí son demasiadas para el equipo mexicano. Sanos y jugando, dice Javier Aguirre, y de preferencia en Europa. Hay que ir contra el tiempo, hay que luchar contra la ciencia médica, o más bien aliados a la ciencia médica y a la voluntad de los futbolistas por recuperarse en lo que de ellos dependa para confeccionar esa lista. Ahora bien, tenemos enfrente el partido contra la selección de Islandia. Es en Querétaro, en el ya muy cercano mes de febrero, y por lo tanto, la última posibilidad, decíamos al principio, me parece, de que estos futbolistas, salvo que por lesiones alguien tenga más oportunidades, pero de que estos futbolistas de nuevo ingreso a la selección vayan a tomar un lugar en la lista de los 26 que Javier dará a conocer en el último segundo previo a la obligación de entregar a la FIFA. De ellos, ya me comentabas, ¿no? Richard te gustó, Brian te gustó, Obed Vargas te gustó, a mí también. Lo que no nos termina de quedar claro es cómo el ataque mexicano puede ser más incisivo, cómo puede penetrar más, cómo puede generar jugadas de gol. Yo leía, Sara, que las hormigas pueden levantar entre 10 y 15 veces su propio peso, según la especie de la hormiga. Bueno, la hormiga González no puede levantar tanto peso ella sola, necesita abastecimiento. O lo necesita Berterame, o lo necesitará también Raúl Alonso Jiménez, aunque es un jugador un poco menos dependiente que los demás, o el propio Santi Jiménez, que esperemos que esté bien. Pero cómo hacer que esta selección meta centros efectivos, pueda desbordar, pueda ser peligrosa, los laterales de verdad lleguen a abrir la banda y los mediocampistas desde el interior lleguen desde atrás para provocar mayores peligros. Esa parte, la más definitiva del juego, que es la de meter goles, esa no la veo clara, pero ni siquiera en la producción, y creo que no la ve clara nadie. No. Lo decíamos, ¿no? Se gana 1-0 y 1-0, uno por un autogol en una falla que ya había tenido Charlie, y luego porque queda ahí el rebote y llega Berterame, pero en cuanto a generación de claras, hubo muy pocas, y tiene razón, ese es el tema. Más allá de los nombres que jueguen, sea selección A, B, C o lo que me digas, la generación, sigue siendo prácticamente nula, ¿no? No hay veces que sí sube un lateral, normalmente más por izquierda puede ser, o con Gallardo, pero no hay esa amplitud de cancha, no hay esas pasadas, no hay esas paredes, no hay esos... creo que por dentro es cuando se construye mejor, ¿no? Cuando de pronto Marcel se combina con alguien, pero
pero estás hablando de 3 o 4 por partido. En 90 minutos es muy poca la generación, por eso ya hablaba de que de seguir hablando de personalidades y de tamaños, que se hable un poco más de la táctica y de lo que se tiene que hacer en el campo futbolísticamente hablando para hacer una selección más competitiva. No lo vamos a ver seguramente contra Islandia porque seguirán siendo el último experimento, por así llamarlo, pero ya contra Portugal y contra Bélgica yo esperaría que los 26 ya estén, o por lo menos 24, hablando nada más de aguantar a los lesionados, pero que ya se enfoque entonces, que se debe haber enfocado mucho, en el tema deportivo, en un sello característico, porque sí sabemos cómo juega Javier Aguirre, ¿no? Siempre lo hemos sabido, pero cómo juega la selección mexicana, creo que eso todavía no está muy claro. Sí, y para despedirnos yo también te apuntaría otra cuestión, las salidas. Yo insisto mucho en ello. Cuando tienes un saque de meta, ¿por qué entregas mal la pelota? ¿Por qué no eres muy claro para saber por dónde avanzar y por dónde arrancar la nueva jugada? En el ajedrez puedes mover un peoncito, solo un casillero. O puedes, ¿no?, brincar y de salida adelantarlo 2 casillas y entonces ahí puede salir tu alfilo, puede salir gente, en el caso del fútbol, que empiece a atacar a la selección mexicana, y en esos partidos más todavía por las circunstancias que ya hemos apuntado y que todo el mundo conoce, veo mucha confusión inclusive para la salida. Sale el portero, se le entrega a un central, el central al lateral, el lateral otra vez al central, luego para el otro lado, y eso permite al equipo contrario ubicarse perfectamente. También ahí falta confianza desde la salida, pero bien, esperemos este partido contra Islandia, esperemos una evolución en el estado de salud de la mayor cantidad posible de jugadores en el extranjero para el mes de marzo, porque Portugal y Bélgica van a ser rivales muy serios, muy importantes, grandes piedras de toque para el equipo mexicano, que yo sigo teniendo confianza. A la Copa del Mundo va a llegar, por supuesto, mucho mejor de lo que le hemos visto hasta ahora. Que así sea, comparto la confianza, vamos tachando los cuadritos de partidos, quedan cada vez menos, pero bueno, la confianza ahí estará, se tendrá que rellenar con trabajo, Francisco, y estaremos al pendiente de lo que suceda con esta selección de cara a febrero, donde cada vez sí tendrá que irse llenando más esas 26 casillas que estarán como jugadores en la Copa del Mundo. Ni una más, ni una menos. Sara, un placer como siempre. Igualmente, Francisco, un abrazo para ti y para todos aquí en Deporte Fuerte Banorte. Nos escuchamos a la próxima. Que la pasen muy bien. Deporte Fuerte Banorte.